Hola Miguel, un gusto. ¿Me escuchas, Sí, 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 Mario? te escucho. ¿Tú me escuchas? Me ha gustado mucho el libro. Desde el epígrafe de Pessoa, el libro nos da como una llave para que seamos libres, para que nuestra visión no esté encerrada lejos de todo cielo, ¿no? Escogí ese epígrafe de Pessoa porque me parece que se acerca mucho más a lo que yo pienso de la poesía y obviamente es uno de los lectores que más admiro y que más leo y que más frecuento, al que más vuelvo tal vez, entre los poetas a los que más vuelvo, ¿no? Y justamente el poema, ese fragmento de este poema, habla de que hay obstáculos que no nos dejan ver, pero él utiliza unos símbolos, ¿no? Ujú. Los símbolos son el Otero donde vive él, ¿no? Y los obstáculos serían las grandes ciudades que no nos dejan ver el horizonte. Entonces, para mí, la poesía es justamente ese horizonte, ese poder ver y poder entender a un poeta sin considerársele fácil o transparente, como se ha usado tanto ese término, para evidenciar algo negativo de un poeta. Si a un poeta se le dice, utiliza muchos quiebres, es oscuro, no se le entiende, como se ha dicho malamente de César Vallejo, eh, significaría que es un poeta bastante bueno, pero no creo que sea así. Claro. Desde el primer verso del libro también nos invitas a caminar. El primer verso dice, escribo poesía caminando. Y en el mismo poema dice, la poesía es un árbol desconocido que cruza la ciudad. ¿Para ti la poesía es un horizonte desconocido? Creo que sí, creo que es mejor nunca llegar a ni siquiera a pensar en conocerlo ni reconocerlo. Es un camino sin final, es una búsqueda. Más que experimental, es una búsqueda de lo experiencial, ¿no? Por eso digo, es una poética personal, ¿no? Escribo poesía caminando, porque en realidad la mayoría de los poemas, diría casi todos, son de experiencias de lo cotidiano. ¿Y cómo te iniciaste en este camino de árboles y de la poesía? Bueno, yo crecí en Lima y en la casa donde viví de adolescente, abajo, perdón, en el jardín de adentro había una higuera que cuidaba a mi mamá. Mm, Entonces yo veía a mi mamá que regaba los geranios todos los días y la higuera la cuidaba. mm, Y cuando digo higuera es porque comíamos higos de esa higuera, ¿no? Entonces, a veces uno no se da cuenta que siente un cariño hacia algo, en este caso un árbol, ¿no? ujú. Porque puede parecer un poco romántico, frívolo, superficial o excesivamente de moda como ecológico, ¿no? Pero pero no me di cuenta hasta después de que yo tenía un cariño inmenso hacia la naturaleza, hacia las cosas naturales, ¿no? Vivo muy cerca de una gran ciudad, pero donde vivo yo actualmente no es una gran ciudad. Yo vivo en una zona que se llama Long Island, que está a 22 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Entonces estoy fuera del ruido y la indiferencia. Sí, en un poema mencionas lo de la higuería, esta planta de higo, creo que hay un poema que menciona. También mencionas Exacto. a Dios en tus poemas. ¿Pensaste en ese símbolo del árbol de la vida para tu libro? ¿O la poesía crece en dirección al cielo? Mira,
Yo soy un poeta totalmente creyente, entonces no tengo por qué negarlo. Creo que eh, pues tengo mucha fe, es una cuestión personal, ¿no? No soy predicador de nada, soy predicador de poesía, sí, pero no de esas cosas, ¿no? Entonces, en un momento me sentí, justamente por esa cercanía a la naturaleza, sentí esa necesidad, ¿no? No era un llamado, sino era una necesidad personal, mía, voluntaria, de escribir algo acerca de la presencia de lo invisible, a través de árboles, a través del agua, a través de aves, pájaros. Eso es lo que uno siente, entonces uno tiene que ser totalmente honesto con la poesía y escribir lo que se te acerca, lo que viene a tu corazón. No al lenguaje, porque no creo que el lenguaje sea primero. Primero es tu corazón, tu mente, la emoción, y luego es el lenguaje, no al revés. Yo sé que hay muchos poetas que piensan lo contrario, pero está bien, es su manera de ver la poesía, ¿no? Me parece bien. Claro, la poesía para ti puede salvar, curar y levantarse ante la angustia de todos los males. Hay un verso que dice así, la angustia, la poesía se levanta ante la angustia de todos los males. Eh, Soy excesivamente optimista y pienso que la poesía sí es una de las formas de sanación espiritual. No estoy hablando de creencias religiosas, estoy hablando del espíritu humano. Mm. Creo que te sana, te calma, te tranquiliza, pero obviamente si yo leo un poema que solamente es un juego de lenguaje, no me dice absolutamente nada, entonces ese tipo de poesía no me va a dar nada. Entonces yo personalmente no puedo hablar por todos, tengo que buscar los poemas que me den, estéticamente hablando, que me ofrezcan un aprendizaje, un modelo a seguir, a imitar. Pero no solamente en la forma, sino también en el contenido del poema. Tienen que decirme algo de la vida, de la muerte, del amor. No sé, ese es el tipo de poesía que yo leo, releo y admiro, ¿no? Sí, los poemas de tu libro nos dan un paseo no solo por las ciudades como Madrid, Florencia, Nueva York, Lima, sino también por el arte, la pintura, la música, la fotografía, la poesía, la literatura. Este libro me ha llevado a caminar por el grito de Munch, por los poemas de Brodsky, por la fotografía de tu madre, que es un poema que es genial, por las sonatas, la música de Boccherini, de Hernán Moscot, de Chopin, y por el picaflor de los Andes, también toda esa música he estado escuchando ahora, cuando he estado leyendo tu libro, he estado escuchando también algunas lecturas de Celan, ¿no? De los poetas que mencionas ahí. ¿La poesía es un arte de soledad o siempre está repleta de fantasmas que acompañan al poeta? No, no creo en ningún fantasma en realidad. Creo que el poema nace, en mi caso, cuando estoy totalmente solo, pero curiosamente la mayoría de las veces viene por algo que recuerdo, pero no es una memoria pertinaz, sino simplemente algo que me golpea el cerebro y me obliga a decir algo, a escribir algo, ¿no? Y por lo general es cuando estoy escuchando música. Entonces yo personalmente me cultivo escuchando música clásica apenas me levanto. Me levanto bastante tarde. ¿Por qué me acuesto bastante tarde? Ujú. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿a esta hora desayunas? Ya no comento que desayuno al mediodía, ¿no? Entonces ya no digo nada, simplemente ya no cuento, porque la gente hace preguntas
porque quieren cambiar tu manera de vivir, ¿no? Quieren que comas, desayunes a las 8 o 9 de la mañana y a la 1, 2 estés almorzando, y si cenas, pues cenas a las 7, 8, en fin. Entonces, lo primero que hago religiosamente es escuchar el vals número 2 de Dmitri Sostakovich. Te lo recomiendo. Ya lo Te, tendré en cuenta. te da, en mi caso, me da una felicidad que no te la puedo describir, ¿no? Tan es así que hasta puedo bailar solo con ese vals, ¿no? Bueno, aparte que a mí me gustan los valses criollos, esa es otra historia, pero eso es para otro momento. Pero en la mañana es como una inyección de energía, de felicidad, todo relacionado con el espíritu, porque la música viene del espíritu, ¿no? Y este músico que admiro mucho, este ruso, de la primera y segunda década del siglo XX, compuso este vals como muchas piezas para cello. Entonces hay una canción, un vals, el vals número 2, que ha sido grabado para piano, para violín, para orquesta, etcétera, pero hay un cuarteto de chelos que lo escucho todos los días. Entonces lo grabo, lo envío a amigos, amigas, como para que escuchen a este músico tan maravilloso que de verdad te cambia tu manera de ser, te pone contento. En estos tiempos que estamos todos pasando, algunos más que otros, por problemas de pues, confinamiento, de tener cuidado, etcétera, ¿no? Pero yo siempre he escuchado esta música, ¿no? Por épocas, ¿no? En una época era música de Vivaldi, de Elgar, Chopin, que has mencionado. Entonces, eso es lo que me da la energía lo primero en la mañana y de ahí me pongo a trabajar todos los días. Bien, hay un verso que dice, y al amanecer uno escribe la última sílaba como una promesa para que no muera la poesía. ¿Cómo ves a la poesía actualmente, ya que hay muy pocos lectores y la mayoría son los propios poetas quienes leen poesía? Pues no creo que la poesía en sí vaya a morir, nunca. Se ha venido diciendo esto desde el siglo XVI, XVII, XVIII, mire, estamos en el XXI y nos seguimos quejando de lo mismo, pero creo que hay lectores y la poesía siempre ha sido algo secreto, siempre ha sido no como la novela, como la prosa, ¿no? Que es más comercial. La poesía siempre va a ser secreta, aunque ahora hay muchos festivales y me parece muy bien que se realicen y se organicen festivales, ¿no? Para promover justamente la poesía, ¿no? No solamente a los poetas, sino a la poesía para que se mantenga en estado latente. Yo creo que la poesía está en estado latente, eh, por eso no hay que hacerla, creo, difícil, ¿no? El otro día leía un comentario de uno de los mejores críticos de Vallejo, este español que desgraciadamente murió a la misma edad de Vallejo, Julio Vélez. ¿Ya? Julio Vélez decía que ¿por qué han presentado a Vallejo como un poeta tan difícil? Si en realidad yo lo he hecho con poemas de Oquendo de Amat, por ejemplo, en talleres que he dado en colegios de niños. Julio Vélez decía que él les leía a los niños entre 10 y 12 años el poema a mi hermano Miguel y les pedía después que hicieran dibujos respecto al poema, Ah, ¿no? Y la sorpresa era de que los niños entendían perfectamente el poema de Vallejo, perfectamente. Yo lo he hecho con el poema Madre de Oquendo de Amat y con el poema Compañera y con Lluvia, con la lluvia. y yo hace un tiempo compré un libro que es el poema de Vallejo Masa y también tiene dibujos que son como jeroglíficos, así que es más para niños. ¿Cuál poema, perdón? Masa, Ah, Masa, sí, claro. sí, también es para niños, pues, y también tiene dibujos así Qué del lindo. poema. ¿Dónde lo viste eso? ¿Dónde fue? No recuerdo bien, fue por el centro de Lima y
que encontré. Eso, claro, mire, ese poema es un poema clarísimo, es espectacular. Está en España, aparte de Mysticales, ¿no? O sea, Sí. Vallejo creo que llega más desde el primer poema de los Heraldos Negros hasta los poemas en prosa, tanto que han criticado a los Heraldos Negros, los sabios de la poesía peruana, que dice que, yo leí por ahí a alguien que dijo que ese libro se quedaba con 11 poemas, ¿no? Pues yo me quedo con más, ¿no? Hablan de Vallejo como un poeta del quiebre, estoy en total desacuerdo con eso, de verdad. Si Vallejo estuviera vivo, o mejor los invito a que lean las cartas, ¿no? De la edición que hizo Jesús Cabel en Pretextos del 2011, las cartas de Vallejo, para que vean un poco cómo pensaba Vallejo, ¿no? Pero no creo que Vallejo sea un poeta del quiebre, en realidad. Es un poeta que uno puede llegar directo. Que lean ese poema, voy a hablar de la esperanza, por ejemplo, ¿dónde hay quiebres ahí? Claro, hablan de Trilce, ¿no es cierto? Hablan de Trilce, que es un libro incomprensible. Los temas del hogar en Trilce son los más comprensibles de todo el libro. ¿Sí? El poema La Madre, ¿no? Taona Estuosa, el hermano, el dolor, la ausencia, la soledad, esos son temas universales en la poesía de Vallejo que cualquier lector los puede entender, hasta un niño. No me importa lo que digan los otros lectores o los otros poetas, igual en eso estamos, en abrir la polémica, la crítica, el diálogo, ¿no? Claro. Después, en tu poemario mencionas que el poeta es un director de orquesta que improvisa una grata polía, o un ciclista que se monta en una bicicleta, toma el timón y nos lleva entre los árboles que cruzan la ciudad. ¿Qué nos puedes decir? Claro, porque, claro, eso lo hice escuchando ese arpeggione, ¿no? Porque uno tiene el control, uno tiene la batuta de tus ideas, ¿no? Pero no, no puedes tornar esas ideas más complicadas de lo que ya podrían ser, ¿sí? Entonces yo creo que hay que tornar al poema en un texto claro. Lograr un texto claro en la poesía, y uno como director de orquesta que tiene la batuta, puede reordenar el poema. Si no lo entiendes tú, nadie lo va a entender, ¿no? Yo creo que la música es un aspecto fundamental. Perdón, ¿qué otra parte citaste que se me fue? Sobre el ciclista que se monta una bicicleta y toma el timón y nos lleva. Exacto. Bueno, ahí es una cuestión personal porque yo soy aficionado al ciclismo, lo hago diario, Claro, si salgo en mencionas, bicicleta a volar por aquí, por el barrio. sí mencionas ahí ¿Ah? en algunos poemas mencionas la bicicleta, ¿no? Y Exacto, exacto, me sí. gusta esa imagen. La tengo aquí en el patio, es mi compañera. Bien, he disfrutado mucho tu libro. Ojalá que, espero que puedas leernos unos poemas. Claro, Mario. A ver, podría leer, si quieres, el poema El grito de Munch, ¿no? Sí. Bueno, este poema está obviamente basado en el gran cuadro de Munch, ¿no? De Edvard Munch, el pintor noruego. Aquí lo leo. El grito de Munch. Camino ensangrentado por el puente de Brooklyn. Acabo de cometer un crimen imperdonable. He escrito un poema bajo el cielo color sangre y se han sanado todas mis heridas. Es la primera vez que escribo confundido en un puente de fierro partido por la mitad. Se oye el lamento de los glaciares y el cielo tiembla. Las palabras se sobrecogen en el vacío de la ciudad y el puente se quiebra ante la negrura de un fiordo. Un árbol llora su soledad y yo busco mi remanso en un glaciar sin fondo. Estoy perdido en una calle gélida de Nueva York.
y ningún rascacielos escucha mis lamentos. La poesía tiene color sangre y el dolor retumba tiernamente en el corazón de todos los puentes. Ese sería uno. Y ya que mencionaste la foto perdón, el poema a mi madre, es que mi mamá vivió casi, se le faltó un día, ella era de Chulucanas, ¿no? Allá. Claro, y le gustaban los mangos, muchísimo, y las flores. Entonces me encontré con una foto que me mandó mi hermana, donde ella tenía 18 años y recién había tenido a mi hermano mayor, Amaro, porque nosotros quedamos 8, pero éramos 13, yo soy el número 13, o sea que mi madre tuvo 13 hijos, ¿no? La guerrera más guerrera que he conocido, criar a los 13 y vivir casi 100 años, una mujer independiente, fuerte, maravillosa, ¿sí? Modelo de lucha para mí. Entonces veo la foto y la veo pues delgada, con unas trenzas al tipo norte, ¿no? Por el calor así, y de perfil, delgada, el pelo largo, linda. Yo dije, no, ahí sin pensarlo salió este poema. Sin pensarlo mucho, mirando la foto. Y se llama así, Una foto de mi madre. Mi madre a sus 18, talle fino, espinazo duro, morena, delgada cabellos largos, pardos los ojos como chacra de tamarindo. Le cuento cosas del frío y las noches del insomnio. Sus trenzas no han cambiado con el tiempo, solo una brisa blanca le adorna la frente. La miro y siento que me dice algo mientras la noche se apaga y de pronto se prenden aves alrededor de su pelo negro. En verdad, gracias por compartirlo. Un placer, Mario. Vamos en contacto. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.